Formación cívica y ética. No a la violencia. Fortalecer una postura no violenta en las relaciones interpersonales de los adolescentes. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente en la que desde sus casas pueden tener acceso a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado de secundaria. Estar en casa es una situación que resulta diferente a quienes disfrutan de salir, pero también puede desarrollar una parte creativa importante. Así que les recomendamos ser pacientes y encontrar el lado positivo a esta situación. También, ya que por el momento no están en el salón de clase, pidan a los miembros de sus familias que participen de sus tareas. De esta manera fomentarán el trabajo colaborativo. Los contenidos que les compartimos les serán de mucha ayuda en su desarrollo académico y personal y los mantendrá al corriente para su regreso a la escuela. Hoy les vamos a proponer un tema que nos interesa a todas y a todos. Pensar y actuar acerca de lo que puedes hacer para evitar el uso de la violencia en tus relaciones interpersonales. Para ello es importante que revisen cuáles son las causas que originan la violencia y cómo se presenta en los distintos espacios en los que conviven con otras personas. Observen en el siguiente video cuáles son los tipos de violencia que se pueden presentar en las relaciones, entre las personas de una familia, en una escuela o en un país. Su título es Las violencias en la convivencia cotidiana. Oye, qué lindas fotos tomaste. Mira, en esta salanita. Sí, esa foto la tomé antes de que se fuera a la escuela. La extraño mucho, Sara. Pero, ¿tú sabes cómo se fue? De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución. La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común. Y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia.
En México, la presencia de violencia en las escuelas fue el conflicto que ocasionó la creación del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Como se puede entrever por su nombre, el plan no solo trató de atender el problema de la violencia y sus causas, sino que también procuró reforzar la convivencia en las escuelas. Así, el plan incluye estrategias para generar ambientes más favorables en los planteles y desarrollar las habilidades socioemocionales de los alumnos y la comunidad escolar. Pero ¿tú sabes por qué se fue a la escuela? Sí, es que su papá se enfermó y su mamá trabaja, así que ella tuvo que quedarse a cargo de su papá. Oh, qué triste. Ya sé, pero ¿qué te parece si tal vez podemos ayudarla? Sí, es muy buena idea, pero pues, ¿qué podríamos hacer? Ya sé, se me ocurre que organicemos un grupo de apoyo. Sí, es muy buena idea. Quizá podemos hablar con algunos compañeros para que se incluyan en la idea y nos puedan ayudar. Sí, y yo digo que pues mientras más seamos, mucho mejor. Sí, tienes razón. ¿Y tú, para colaborar a la cultura de paz, cómo transformas un acto violento en una oportunidad para relacionarte de manera respetuosa y pacífica? Existen 3 tipos distintos de violencia: directa, estructural y cultural. Cada una de ellas se manifiesta de manera diferente en nuestra vida cotidiana. La violencia se puede transformar con acciones de paz mediante la reconstrucción, reconciliación y resolución, las cuales contribuyen a que las partes en conflicto logren llegar a metas comunes y pacíficas, que satisfagan a cada una de las partes. El respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas representa un criterio que rechaza la violencia y favorece la cultura de paz. Ahora exploraremos cómo lograr una postura no violenta cuando se presenta un conflicto interpersonal y qué estrategias podemos utilizar para resolver los conflictos sin violencia, mediante la práctica de valores y capacidades que contribuyan a mejorar nuestra vida en sociedad. Para profundizar en el tema, los invitamos a ver el siguiente video, la prevención de los conflictos. Qué triste que Regina y Rafa se hayan cambiado de escuela. Esperemos encuentren buenos amigos. Es triste, pero seguiremos en contacto con ellos. Sé que les va a ir muy bien. Veámoslo por el lado positivo. 2 de nuestros amigos se fueron, pero Pedro, el chico de nuevo ingreso, se ha convertido en un buen amigo. Por cierto, allí viene. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Nos estábamos acordando de Regina y Rafa y comentábamos que en su lugar hemos ganado un buen amigo. Tú. Gracias, sí me hablaron de ellos. También me acuerdo que me dijeron que fuiste con tu mamá a hablar con el director para que te dejaran de molestar. Pero Regina pensó que lo mejor era cambiarse de escuela para evitarse problemas. Es que hay muchas formas de resolver los problemas. También prefiero hablarlos. Bueno, vamos a investigar el tema de la tarea. ¿Qué emociones experimentas frente a un conflicto? ¿Qué estrategias utilizas para resolver los conflictos? Es natural que en la familia haya problemas y diferencias entre sus integrantes. Estas situaciones sirven para aprender a resolver conflictos sin violencia, por medio de experiencias que transmitan valores y desarrollen capacidades que nos permitan vivir en sociedad. Las herramientas adquiridas en casa nos sirven para resolver conflictos que suelen presentarse en otros ámbitos de la vida, como la escuela, el grupo de amigos o los vecinos. Los conflictos que no se resuelven generan molestia y pueden desencadenar actos violentos. La ira y el enojo suelen conducir a la violencia, que es un acto cuya intención es lastimar, dañar, imponer o manipular a una persona para que deje de hacer algo o lo haga en contra de su voluntad. Este acto de dominio o control es ejercido por personas que tienen más poder frente a otras. Por fin lo encontré. Aquí está la definición. La prevención consiste en desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar conflictos de manera no violenta y que estos representen una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Por ello, se ha convertido en la base de la negociación o la mediación. Eso nos lo hubieran enseñado antes de que Regina se cambiara de escuela. Pues el director dice que hacer este trabajo nos ayudará a resolver conflictos cuando alguien nos moleste. La idea es que aprendamos lo que debemos hacer para resolver conflictos de forma adecuada y sin violencia.
Algunas de las habilidades, las estrategias y los recursos para resolver las situaciones de conflicto de manera positiva son la comunicación asertiva, empatía, autorregulación de emociones, escucha activa, disposición al diálogo, entre otras. Para resolver las situaciones conflictivas que requieren regular emociones, como el enojo, necesitamos expresar lo que sentimos. Algunas herramientas con las que contamos son las siguientes. ¿Qué decir? Emitir mensajes claros que eviten confusión en la interpretación y malentendidos. ¿Cómo decirlo? Con respeto. Para ello, es preciso generar un ambiente de confianza y saber que se tiene libertad para decir lo que se quiere. ¿Cuándo decirlo? Hablar una vez que se está tranquilo y con las ideas claras, sin gritos ni enojo. También hay que saber escuchar. En un conflicto, emociones como la ira o el enojo pueden desbordarse, agravando el problema. Sin embargo, existen formas de manejarlas y no permitir que nos dominen. Respirar profundamente o pedir unos minutos para pensar. Si el enojo persiste tras el conflicto, se puede gritar en privado, hacer ejercicio o escribir una carta expresando lo que se siente y posteriormente romperla. ¿Qué haces tú cuando las emociones, como la ira o el enojo, te invaden en una situación de conflicto? ¿Qué habilidades o estrategias aplicas para resolver los conflictos? La comunicación asertiva, la empatía, la regulación de emociones, la escucha activa y la disposición al diálogo son habilidades que los ayudarán a resolver conflictos sin violencia. Esto lo conseguirán si aprenden a comunicar con claridad y calma lo que sienten, piensan y necesitan, en un ambiente de respeto y de confianza. Entonces lograrán tener una convivencia más pacífica. A continuación conocerán algunas acciones que se realizan en la comunidad y el país para rechazar la violencia, al tener una postura pacífica ante los conflictos que se presentan en una lucha social y política. En este caso, con relación a la falta de agua. Observen el video Lucha sin Violencia. ¿Y el problema de falta de agua en tu colonia ya se resolvió? No, el domingo los vecinos convocaron una asamblea. El problema es que la embotelladora está acaparando gran parte del agua que llega a la comunidad para luego venderla embotellada. Así es, y no estamos de acuerdo. La asamblea servirá para definir las acciones para echar de la comunidad a esa empresa abusiva. ¿Te sirvo? En nuestro país, las manifestaciones de inconformidad y rechazo por parte de distintos grupos de personas ocurren debido a conflictos en los que existen actos de injusticia, por falta de cumplimiento de los derechos o abusos de poder. Cuando estos persisten, se convierten en luchas sociales. La resolución no violenta de conflictos es la vía adecuada para arreglar diferencias, pues la historia ha demostrado que la violencia genera más violencia y el uso de la fuerza no garantiza los resultados deseados. Las opciones de lucha sin violencia son variadas. Contribuyen a defender los derechos de las personas y cultivan la idea de una cultura para la paz. Algunos de los principales conflictos que han ocurrido recientemente en México tienen diversos orígenes. La inconformidad en el resultado de procesos electorales, la demanda de presupuestos adecuados en distintos sectores de la sociedad, la violencia en contra de las mujeres, la inseguridad que se vive ocasionada por el crimen organizado y la demanda de mejoras salariales, entre otros. Algunas de las alternativas conocidas y recomendadas para dar más fuerza a los movimientos sociales fueron recopiladas por el profesor estadounidense Ginny Sharp en el manual De la dictadura a la democracia. Bueno. Hola, Moni. Habla Natalia. Hola, Natalia. ¿Qué pasa? ¿A qué hora será la reunión que habrá en tu colonia? La falta de agua ya está afectando a mi colonia y los vecinos estamos organizándonos para tomar acciones en contra de la embotelladora. Pero antes queremos participar en la asamblea que ustedes están convocando. Claro, será el domingo a las 12 en el Deportivo. Hay muchas personas enojadas, pero lo mejor es estar con la cabeza fría para obtener el resultado que deseamos. Muy bien.
Le digo a mi mamá que me acompañe y nos explica. Está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Las formas de protestas no violentas, investigadas por el profesor Ginny Sharp, son el catálogo más extenso de este tipo de manifestaciones sociales. Su objetivo es el desafío político, persistente y bien adiestrado, y que cada vez más personas se sumen a las acciones de resistencia social. A continuación, les presentamos estas estrategias. El diálogo encabeza la lista de acciones para la resolución no violenta de conflictos. Protestas públicas. Por medio de marchas, procesiones y mítines, se informa a la comunidad de las inconformidades por las cuales se sale a la calle. Usar en las protestas banderas, pancartas, carteles, mantas, luces, fotos, pintura en los rostros o en los cuerpos, portar colores o vestimentas particulares o elementos que hagan saber a los transeúntes los motivos de las manifestaciones. Instalación de campamentos en lugares públicos. Pintas responsables que no dañen el patrimonio histórico y cultural. Huelgas de hambre. Dar vueltas alrededor de un edificio en específico. Manifestaciones arriba o debajo de las banquetas. Es importante recordar que esto afecta el libre tránsito de terceras personas, por lo que deberá hacerse de forma responsable y coordinada con las autoridades. Llevar a cabo asambleas o reuniones, abandonar un recinto o guardar silencio como protesta. Evitar consumir un producto o deshacerse de él. Negarse a participar en un acto determinado. Mostrar desobediencia civil o romper vínculos con personas o asociaciones. Organizar huelgas o huelgas inversas, ya sea acudiendo a trabajar o cerrando instalaciones. Estoy de acuerdo, Moni. Los vecinos de mi calle llevamos cartulinas y plumones. Gracias, doña Tere. Serán de gran ayuda para el plantón que haremos después en el Palacio Municipal. Solo trabajando organizados y por medio de la lucha pacífica podemos detener estas injusticias. No se les olvide. ¿Y tú? ¿Conoces la importancia de las alternativas para la resolución no violenta de conflictos? ¿Cuáles se han aplicado en tu comunidad? ¿Cuáles consideras que son mejores? ¿Por qué? En los 3 videos pudieron observar que la violencia puede presentarse en cada lugar y situación donde nos relacionamos con otras personas en cualquier ámbito. Natalia y Moni, personajes del video que acabamos de ver, representan un ejemplo de cómo los adolescentes pueden tener una postura de rechazo a la violencia y de participación activa y pacífica en la solución de problemas comunes. Ahora busquen en su memoria, ¿alguna vez han participado en la solución de un conflicto en su comunidad? ¿Cómo fue? ¿Se resolvió de manera pacífica o llegó a haber violencia en algún momento? Luego, platiquen con algún familiar acerca de algún conflicto que hayan tenido en la casa o en la comunidad. Describan la situación. Armen la historia con lo que cada uno de ustedes recuerde acerca de ese momento. En caso de tratarse de un conflicto familiar, revisen si tienen fotografías o escritos relacionados con este. Comenten lo siguiente: ¿cómo lo resolvieron? ¿En qué coinciden y en qué no están de acuerdo respecto a la descripción y solución del conflicto? Piensen en lo siguiente: ¿qué conflicto podría generarse en este momento en la familia o en la comunidad? ¿Cómo tendrían que ser su actitud para resolverlo sin usar violencia? Tengan presente esta frase de Isaac Asimov: la violencia es el último recurso del incompetente. La convivencia es mejor cuando se desarrolla en un ambiente de respeto, confianza, armonía y paz. Gracias por acompañarnos. ¡Adiós! Secundaria segundo grado. Artes. Danza. Los folcloristas. Las y los adolescentes investigan rasgos generales de las danzas folclóricas de su localidad para reconocer sus características estéticas y sociales.
¿qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado al aprendizaje y su preparación académica. Ahora y durante esta contingencia, aprovechemos los avances tecnológicos para llegar hasta ustedes a través de la televisión abierta. Una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal y para cuando sea el momento de retornar a la escuela, una vez que hayamos logrado superar esta contingencia, durante la cual les recomendamos tener mucha paciencia e impulsar el trabajo colaborativo, para que así logremos un mejor futuro para nuestras familias y personas cercanas. Y para arrancar con esta aventura, les proponemos revisar un tema que seguramente les resultará de gran interés: las danzas folclóricas. ¿Saben de lo que se trata? Dentro de las danzas escénicas se encuentra la danza folclórica, la cual se puede estudiar formalmente en una escuela y requiere de técnicas para su ejecución. Su mayor importancia recae en que estas danzas representan la cultura de un lugar determinado, por lo que cada estilo e interpretación cuenta con rasgos muy particulares de la cultura y zona del país que representa. En esta cápsula les mostraremos algunas técnicas de danza folclórica, pero primero hagamos un recorrido por los diferentes géneros de la danza. ¿Se imaginan cuántos existen y para qué sirve conocerlos? Acompáñenme en este recorrido por las diferentes danzas de nuestro país a través de este video. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero platicarles que para facilitar el estudio y aprendizaje de la danza, esta se caracteriza de varias maneras. Por el género musical donde se ubica, la región donde se danza, su origen, los espacios donde se representa, la motivación de la danza y hasta la función social que desempeña. Hoy conoceremos una de esas clasificaciones, que muchos de los estudios coinciden sobre la danza. Reconocer los principales géneros dancísticos que existen en nuestro país y en el mundo, de acuerdo con la función que desarrollan y los espacios donde se representan. Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos hemos realizado danzas con fines rituales y sagrados. Estos bailes se realizan en las fiestas patronales, en los tiempos de cosecha y las festividades locales, entre otros eventos. Algunos ejemplos son las danzas étnicas, como matlachines de Zacatecas, Xochipitzáhuatl de Morelos, pascolas de Sinaloa, negritos de Veracruz y danza de diablos de Oaxaca, entre otras. En nuestro país existen cientos de danzas rituales que tienen influencia indígena, española y africana. ¿Tú conoces otras danzas rituales o sagradas? ¿En tu comunidad se realiza alguna danza con fines rituales o sagrados? ¿Qué se baila? ¿Quiénes lo bailan? ¿Dónde se representa? ¿Conoces su origen y su historia? También, la danza se puede realizar con fines sociales. Por ejemplo, los bailes mestizos o bailes de pareja, cuya finalidad es el cortejo, el coqueteo de las muchachas, la gallardía y las destrezas de los varones. Ejemplos de estos bailes son los sones, las polcas, las jaranas y el huapango, que se baila en 5 estados de la República: Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México. ¿Conoces algún baile mestizo? ¿Cuáles son los bailes de pareja que se acostumbran en tu comunidad? En la siguiente categoría se incluyen los bailes populares actuales. Nos referimos a bailes finos de salón como el tango o el danzón. También a aquellos bailes que están ligados a movimientos sociales y cambios culturales como el cha-cha-cha y el mambo de los años 50, el rock and roll de los años 60 y hasta el llamado perreo que se baila con el reggaetón. Este género de la danza incluye estilos más actuales como la quebradita, pop, reggae y hip hop. ¿Conoces algún baile que se pueda incluir en esa categoría?
¿Qué baile popular te gusta más? ¿Bailas alguno? Otro género es el de las danzas escénicas, que tiene bases académicas, es decir, que se estudia profesionalmente. Requiere de una técnica muy particular para poder ejecutarla y la puedes aprender en diversas clases de danza. Es aquí donde agrupamos disciplinas como la danza clásica, la danza contemporánea, la danza española, la danza folclórica, la danza jazz y la danza árabe, entre otras. ¿Te gustaría aprender algún tipo de danza en particular? ¿Conoces en tu comunidad algún espacio donde aprender algún tipo de danza escénica? En nuestro país, la danza se baila en todo el territorio y quienes quieran hacerlo como una profesión pueden estudiarla en escuelas oficiales y universidades públicas. Hablar de danza es un tema muy amplio, ya que podemos hablar de las personas que lo practicamos por diversión o también de las personas que lo practican profesionalmente. ¿Les gustó el video? No cabe duda de que nuestro país es rico en materia cultural y eso se ve reflejado en el gran número de estilos de danza folclórica que existen en nuestro territorio. Dentro de todos estos géneros, la danza folclórica representa un espacio para destacar la cultura y la identidad de un pueblo. Quienes la practican cuentan con un profundo amor y arraigo a su cultura y generalmente trabajan arduamente en la promoción de sus valores y la herencia cultural de su región. El término folclore proviene de la voz inglesa que significa sabiduría popular y estas danzas son de gran relevancia para una comunidad, ya que representan su cosmovisión, es decir, sus creencias y sus formas de entender y representar el mundo. Es por ello que cada una de sus interpretaciones es realizada con el mayor de los fervores. Las danzas folclóricas son muy importantes porque agrupan danzas indígenas, bailes mestizos y los bailes populares. Es decir, reflejan las ideas de un pueblo desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Actualmente, dicha danza es practicada y mostrada a la gente con un profundo sentimiento de orgullo. Cada vez me gusta más este tema, espero que ustedes estén tan interesados como nosotros y para entender mejor la importancia de las danzas folclóricas, veamos un nuevo video. Fíjense muy bien en los colores de la vestimenta de los danzantes y bailarines, las máscaras y las ideas que trata de representar un grupo de bailarines al realizar los movimientos en sus danzas. Seguramente podrán admirar la riqueza cultural que encierra la creación de los ejemplos mostrados en imagen. ¿Has escuchado hablar de la danza folclórica? ¿Por qué se llama así? La danza es la expresión en movimiento de la cultura de los pueblos del mundo. México es un país con muchas tradiciones y costumbres que reflejan su cultura. Una de las más significativas es la danza. La danza es una de las expresiones culturales y artísticas más importantes, pues da cuenta de lo que somos como personas y como sociedad. La danza folclórica mexicana se caracteriza por no pertenecer a un estado en particular, sino a diferentes regiones. Existen tres tipos de danza folclórica: las danzas indígenas o autóctonas, los bailes mestizos o también llamados bailes de pareja, y los bailes populares actuales. Las danzas indígenas o autóctonas se caracterizan por tener fines sagrados, rituales, mágicos y festivos. Un ejemplo es la danza de moros y cristianos. Otras tienen sus raíces en la época prehispánica, como las danzas aztecas y los voladores de Papantla. Los bailes mestizos o de pareja tienen como finalidad la diversión y el cortejo. Algunos ejemplos son los guapangos, los jarabes y los sones, como el jarabe tapatío, el son jarocho del puerto de Veracruz o el son huasteco de San Luis Potosí, entre otros.
Finalmente tenemos los bailes populares actuales, los cuales favorecen la socialización entre las personas. Se aprenden en reuniones familiares o sociales y promueven el esparcimiento y la creatividad de los bailarines. Algunos ejemplos son el danzón, el cha-cha-cha, el mambo, el rock and roll, la quebradita, el hip hop, entre muchos otros más. Sin duda, nuestro país tiene una gran diversidad de bailes y danzas, tanto folclóricos como populares. ¿Cuáles son los más conocidos en tu comunidad? ¿Se fijaron en los detalles que pedimos? ¿Apreciaron la riqueza cultural de las danzas que aparecieron en el video? ¿Qué les pareció el vestuario, pero sobre todo la pasión y la entrega con la que las interpretan? Seguramente se dieron cuenta de que los diferentes tipos de danzas y bailes pueden ser realizados en pareja, pero casi siempre se llevan a cabo en grupos. Los bailarines representan parte de su imaginario o de sus tradiciones en su vestuario. El vestuario es una pieza clave de las danzas folclóricas. Generalmente son los mismos bailarines quienes confeccionan sus propios trajes, aunque también existen grupos de personas especializadas en la confección de los atuendos y la obtención de los enseres necesarios para realizar cada una de las presentaciones. Si quisieran representar una idea o una tradición que exista en su familia, ¿cómo diseñarían su vestuario? ¿Cómo crearían una secuencia de pasos para una danza folclórica que nunca antes hubieran visto? Sería todo un reto, ¿verdad? Pero asumamos el reto. Los invitamos a imaginar estos puntos y comentarlos con su familia. Seguramente ellos les darán algunas ideas para enriquecer el concepto. Podrían crear su propia danza o enriquecer algunas de las ya existentes. Sin duda sería una actividad divertida que podrían hacer incluso con algunos familiares o amigos. Y una vez que estén de regreso a la escuela, tal vez hasta podrían representarla en su grupo. Pero para darles algunas ideas en la configuración de sus pasos, les proponemos observar el siguiente video, con el que seguramente se despertará su creatividad. ¡Vamos a verlo! La danza también es un lenguaje y, a través de él, podemos expresar ideas y emociones mediante el movimiento del cuerpo. Así, la danza folclórica mexicana tiene una terminología específica para nombrar los pasos y una técnica que marca los procesos para aprender a bailar. Con ayuda de la profesora Marisol Limón, aprenderemos 5 de los pasos básicos del baile mestizo. Asimismo, ejecutaremos 2 secuencias dancísticas en las que podremos apreciar su aplicación. El zapateo de 3 es un paso básico para la ejecución de danza folclórica mexicana y consta del golpe de 3 plantas alternadas, entonces con una acentuación mayor en el primero, que se convierte más en una caída, entonces son acentuadas y alternados, y se alterna y se repite. Vamos a hacer zapateo de 3 con toda la planta. Cuatro con metatarsos y 4 con planta tacón. Es un paso que se hace con 2 zapateos de algún pie, que generalmente se inicia con derecho, entonces son 2 zapateos de derecho, un golpe de metatarso del pie contrario izquierdo y un zapateo más derecho. Entonces se alterna, o sea, se hace con el otro pie y se repite. Entonces siempre es doble zapateado con un pie, metatarso y zapateo otra vez con derecho y lo mismo con izquierdo. El valseado es el paso por excelencia con el que se baila el género dancístico musical que se conoce como vals, y entonces es en un compás musical de 3/4, entonces es un paso que consta de 3 pasos alternados, generalmente se inicia también con derecho. El primer paso es con una ligera flexión más pronunciada que la que incluye la posición inicial,
y los otros 2 pasos, que son izquierdo y derecho, se hacen en nivel alto sobre metatarso y con las piernas no totalmente extendidas, pero sí con una extensión mayor de la flexión que teníamos. Se alterna también y se repite, entonces va en un compás musical de 1, 2, 3, 1, 2, 3 y va paso, metatarso, metatarso, paso, metatarso, metatarso. Pues se pueden combinar de muchísimas maneras dependiendo del grado de dificultad y bueno, de la creatividad. Entonces en esta sesión a mí me gustó hacerlo con una pieza del estado de Colima que involucró primero una secuencia de palomos, después una secuencia de valseados que involucró vueltas y giros y también una serie de zapateados de 3. Son 3 palomos iniciando con izquierdo, después valseados, son 4 haciendo una vuelta a la derecha, 2 con giro a la derecha, 3 con vuelta a la izquierda y repito la secuencia de palomos, repito la de valseados, repito la de palomos y viene la secuencia de zapateado de 3, ¿sale? 2 secuencias de 5 contando cada derecho y una planta derecha más para rematar. La carretilla es otro de los pasos básicos para la ejecución de danza folclórica mexicana. Pueden ser 2 zapateados de planta. En el segundo, en vez de hacer nada más el zapateo, simultáneo ocurre la elevación de la pierna contraria. Y cuando se avanza, en vez de hacer los 2 zapateos, en el primer tiempo se hace un cepilleo de toda la planta hacia adelante, zapateo en segundo momento, alternado y repetido también. El faldeo es una característica esencial de muchos de los repertorios de danza folclórica mexicana, entonces tiene que ver con un movimiento del tronco superior del cuerpo. Hay diferentes faldeos, pero digamos la técnica general se enseña a la altura del hombro con la apertura de brazos y entonces hay una circunducción que incluye la muñeca, incluye el movimiento de los dedos, la flexión, la extensión y también incluye una apertura y cerrar del brazo sin que cruce la línea media y entonces va aquí realizado todo con la circunducción, una flexión ligera y cómoda del brazo todo el tiempo y entonces se utiliza con muchos de los pasos, con valseado, con carretillas, con borrachos, con repiqueteos, con zapateos alternados. Hay una secuencia que es bastante interesante, que bueno, con puras carretillas sobre un círculo se hace el trabajo del faldeo con las manos en la cintura, luego con las manos en la extensión, con un brazo, el faldeo con un brazo para trabajar también como lateralmente, luego con el otro brazo, después con los 2 brazos y que es el faldeo como algunos lo llaman en mariposa porque es al mismo tiempo adelante y atrás, y el otro que es contralateral, que es un derecho adelante, izquierdo atrás, y luego cambiamos, alternamos. Los invitamos a observar los pasos que acabamos de revisar en diferentes bailes mestizos, los cuales pueden encontrar en internet. Y, ¿por qué no? También pueden practicarlos con sus compañeros. Ahora los invitamos a practicar los pasos que hemos visto para explorar movimientos típicos de la danza folclórica. Les aseguramos que se divertirán mucho. También les sugerimos que seleccionen una de las danzas vistas en los videos e investiguen de forma más profunda algunos aspectos de ella para comprenderla mejor. Por ejemplo, pueden indagar ¿de dónde proviene la danza? ¿Cómo fue que la crearon? ¿Cuál es su significado? Y cómo ese significado se representa en su vestuario y los objetos que portan los bailarines en la danza. Quizá también la época desde la que se practica. Registren en su carpeta de experiencias los hallazgos de su investigación y coméntenlos con su familia o amigos para saber qué tan relevante les parece el tema. Finalmente, imaginen una nueva danza folclórica. ¿Qué nombre le pondrían? ¿Cuál sería su significado y su vestuario? Escríbanlo y realicen un dibujo del vestuario que imaginaron. Busquen una tarde para presentarle a su familia la propuesta y así podrán saber si al momento de llevar la idea a la escuela
podrá también resultar interesante para tus compañeros. Esperamos que con este ejercicio se diviertan y que ahora que conocen más acerca de las danzas folclóricas, valoren aún más su significado y la riqueza de sus tradiciones. Si esto ocurre, pueden sugerir a sus padres o maestros que cuando se retomen las clases en la escuela, los lleven a presenciar alguna danza en vivo y así poder admirar de forma directa sus rasgos, riqueza y ver la manera en la que los bailarines la realizan. Seguramente quedarán ligados a ella y quizá con el tiempo hasta busquen la forma de poder practicarla. Por lo pronto hemos llegado al final de este programa. No nos queda más que agradecer su compañía. ¡Hasta pronto! Hola, en esta pausa activa veremos la canción del Boogie Boogie. Primeramente, nos vamos a aprender la letra de la canción. Es muy sencillo. Tú vas a repetir después de mí. El Boogie Boogie, el Boogie Boogie, el Boogie Boogie, el Boogie Boogie. Y vamos a utilizar diferentes segmentos corporales. En este caso, vamos a utilizar la mano. Con la mano adentro, con la mano adentro, con la mano afuera, con la mano afuera. Sacudes tu mano, dale vuelta, con el chipi chipi chip de la media vuelta, chipi chipi chip de la media vuelta. Esa es la canción. Ahora, la misma canción la vamos a ejecutar con diferentes partes de nuestro cuerpo. Tú vas a repetir después de mí. El Boogie Boogie, el Boogie Boogie, el Boogie Boogie, el Boogie Boogie. Con la cabeza dentro, con la cabeza dentro, con la cabeza afuera, con la cabeza le fuera. Damos la vuelta, le damos sacúdela, con el chipi chipi chip de la media vuelta, chipi chip de la media vuelta. Vamos a utilizar la pierna. Con la pierna dentro, con la pierna dentro, con la pierna afuera, con la pierna afuera. Le damos la vuelta, sacúdela, con el chipi chipi chip de la media vuelta, media vuelta. Esta misma canción podemos utilizar diferentes partes de nuestro cuerpo, como con los ojos afuera, la lengua, la panza y así, diferentes partes de nuestro cuerpo. Terminando la canción, utilizaremos esta frase. Param, param, pam, pam. Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. El español. Uno y muchos. Identificar la variedad en las maneras de usar la lengua español según el lugar de origen y las características sociales de quienes lo usan. Bienvenidos alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria a la programación de Aprende en Casa. Ahora desde su casa pueden acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Esto les ayudará mucho en su crecimiento personal y podrán regresar a la escuela preparados. Entrando en materia, las y los invitamos a revisar un tema de gran interés para todas y todos, la diversidad lingüística del español. Probablemente hayan visto o escuchado a personas de otros países cuando hablan el español en los diferentes medios de comunicación. Tal vez les haya llamado la atención cómo pronuncian ciertos sonidos o ciertas palabras que ustedes no usan. El español es una lengua que une a millones y a la vez que muestra muchas maneras de hablarse dependiendo del lugar donde se usa. A propósito de esas variantes en las formas que usamos el español, ¿qué les parece si vemos el video La diversidad lingüística del español en los medios de comunicación? Hola, para mantenerme informada me gusta leer, hablar con la gente y escuchar las noticias, no solo de México, sino de otros países de habla hispana. ¿Y saben que he notado que hay diferentes formas de hablar el español? Veamos algunos ejemplos. Creo que nosotros tenemos que apuntar a eso, como club, como equipo, como vestuario que tenemos hoy. Este fue el futbolista argentino Leo Messi. Ahora escuchemos al boxeador mexicano Julio César Chávez.
Sí, no, soy muy sensible, de verdad, o sea, sí he pasado momentos difíciles. ¿Notaron el uso de algunas expresiones y la diferencia en el acento? Seguramente sí. En la televisión, en las películas y en los medios de comunicación en general, escuchamos cómo se habla español en otros países. Y aunque a veces puede que sea complicado entenderlos, a mí me parece muy divertido. Veamos otros ejemplos. Karen, mira lo que encontré. Es un ejemplo muy divertido. A ver. Llamándote, lloro como la lluvia de Sevilla que lleva mi llanto. Llamándote lloro como la lluvia de Sevilla que lleva mi llanto. ¡Wow! ¡Qué diferente es la pronunciación! Sí, creo que hay muchas diferencias en la forma de hablar español. ¿Buscamos más? Sí. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. Se habla en países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Colombia y Guatemala, entre otros. En el continente africano, en Guinea Ecuatorial y desde luego en España. Aun cuando en esos países se habla la misma lengua, hay diferencias. El español en España no es igual que en Argentina, y el español en México es distinto que en Colombia. Incluso dentro de un mismo país hay variantes del español. En México es relativamente fácil identificar el español de un mexicano del norte del país y el de un mexicano del sur. A todas estas variantes del español se les conoce como dialectos. También hay regiones con una misma variante del español. Esto se debe a que las fronteras o límites geográficos de los países no determinan el uso que se da a la lengua. Por ejemplo, el español en Chiapas, México, se acerca más a cómo se habla el español en San Marcos, Guatemala, que al español en Tampico, Tamaulipas, México. A este fenómeno se le conoce como variantes regionales del español. Como se señaló, las variantes o dialectos del español en algunos países se distinguen por la pronunciación de algunas letras. Tal es el caso de España, donde incluso en el mismo país, dependiendo de la región, la pronunciación de las letras S, C y Z es diferente. Otro elemento que distingue a las variantes del español es el voceo, donde se usa el pronombre vos equivalente a los pronombres tú y usted. Esto es común, por ejemplo, en Argentina, Nicaragua y Colombia. El uso de palabras diferentes para nombrar al mismo objeto es otro elemento que distingue a las variantes del español. Esto es, quizá, lo que puede ocasionar más confusiones e incluso malos entendidos. Una palabra de uso cotidiano que se refiere a una prenda de vestir en México se le llama playera. En Argentina, remera. Y en Venezuela, franelilla. Otro factor que distingue a las variantes del español es el orden de las palabras o sintaxis. En Cuba, por ejemplo, es común escuchar ¿Cómo tú estás? Mientras que en México se dice ¿Tú cómo estás? No hay que ir tan lejos para encontrar variantes del español. Por ejemplo, en el pueblo de mis abuelos en Michoacán, al bolillo le dicen virote. En el norte de México le llaman abanico a lo que en el centro le decimos ventilador. Busquemos más ejemplos de los dialectos del español. Cuando tengan la oportunidad de viajar a otros países de habla hispana o de conocer a personas de otros lugares, fíjense en su forma de hablar. Tal vez descubran más diferencias con el español que ustedes hablan. Recuerden que otra forma de acercarnos a las variantes del español sin viajar es a través de películas y programas de radio y de televisión de los distintos países de habla hispana o de otras regiones de México. Imaginen qué palabra de las que usamos cotidianamente los mexicanos serían incomprensible para los españoles. Lo interesante de las variantes o dialectos del español, cada una con sus particularidades, es que a pesar de esas diferencias nos podemos entender. Adiós. Como acaban de ver, incluso en un mismo país como el nuestro, cada región le da un toque propio y habla el español a su manera. Hay que recordar que no hay mejores ni peores maneras de usar el español, sino en qué momentos se usan y con quiénes. Vamos a conocer una forma de usar el español en otro país, para ser precisos, en Argentina, y que se usa en el baile más representativo de ese país, el tango. Los invitamos a ver y escuchar con atención el video El tango y el lunfardo. Hola, les encantará ver esto, pero también escuchen con atención.
Hace rato que te juno que sos un gil a la gurda, pretencioso cuando curda, engrupido y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy andás hecho un andrajo, has descendido tan bajo que ni bolilla te dan. ¿Qué quedó de aquel jailefe que en el juego del amor decía siempre, mucha F, me tengo batallador? ¿Dónde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que disqueabas poligrillo con las minas del convoy? ¿Entendieron la letra de la canción? Honestamente hay varias palabras que no entendí. ¿Qué querrá decir hace rato que te juno? ¿Habían escuchado las palabras curda y engrupido? Yo no. Evidentemente es un tango argentino, pero ¿por qué tiene palabras tan diferentes? Vamos a investigarlo. El tango es el baile representativo de Argentina y también es un género musical. El tango es producto de la inmigración europea y africana de finales del siglo XIX. La letra que acompaña esta música utiliza un léxico característico de la ciudad de Buenos Aires, el lunfardo. El lunfardo dice de manera diferente lo que expresa el español estándar. Por ejemplo, mujer, en lunfardo se dice mina. Hurtar o robar se dice afanar. Trabajo se dice laburo. Comer se dice morfar. Chico y chica se dice chabón y chabona. En su origen, esta forma de habla fue empleada por personas de clase baja en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y posteriormente por todas las clases sociales de Argentina. Óscar Conde, poeta, escritor y estudioso del habla popular argentino, señala que el repertorio de palabras y expresiones del lunfardo tienen un origen diverso y se utilizan junto con las palabras del español estándar. El léxico que compone el lunfardo tiene las siguientes características. Son palabras que ya existen pero se les modifica el orden de las sílabas. Por ejemplo, jovié, viejo, fecá con chele, café con leche, gotán, tango. Son palabras que ya existen, pero a las que se les modifica el orden de las sílabas y de las letras que la componen. Por ejemplo, ortivar, batir. Son palabras que ya existen, pero se les da un nuevo significado. Por ejemplo, fierro, cuchillo, piojera, cabeza. Son palabras de otras lenguas que conservan su significado o lo extienden, y que se escriben y pronuncian conforme al español. Por ejemplo, money, del inglés money. Laburar, del italiano lavorare. Son palabras derivadas de otras palabras. Por ejemplo, locatelli, de loco. Cortina, de corto. Hace rato que te juno que sos un gil a la gurda, pretencioso cuando curda, engrupido y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy andás hecho un andrajo, has descendido tan bajo que ni bolilla te dan. ¿Qué quedó de aquel jailefe que en el juego del amor decía siempre, mucha F, me tengo batallador? ¿Dónde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que disqueabas poligrillo con las minas del convoy? Ahora entiendo esa canción. Con lo que saben ahora, ¿podrían crear sus propias palabras del lunfardo? Como venía de Monly. Esto del money o del locatelli me parece muy familiar. ¿Existe en México algo similar al tango y el lunfardo? Por ejemplo, canciones en las que se reflejen variantes socioculturales o regionales del español mexicano. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos han caminado, derecho para arrabal, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que fue su único ideal.
Este tango está en lunfardo. ¿Podrían identificar a qué se refiere esta canción? Adiós. Como acaban de ver, el lunfardo es una variante del español propia de un grupo social que se emplea en otra expresión de la cultura. ¿Eso significa que el español también depende de quien lo habla? Precisamente, la edad, la posición social y otras características nos hacen hablar de diferentes maneras. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de hablar el español. Por ejemplo, ¿se han fijado cómo hablan en la escuela o con sus amistades o con quienes viven en su localidad? Acompáñenos a ver el siguiente video sobre el habla juvenil. Hola. ¿Qué onda, tía? ¿Todo bien por acá? La semana pasada se puso bueno el cotorreo por el cumple del primate Moncho. ¿Cuándo te das un volteón por estos rumbos, tía? ¿Ustedes entendieron? ¿Cómo le hablan ustedes a sus abuelos, a los niños, a sus papás y a las personas mayores en general? Acompáñenme a analizar la diferente forma de hablar de los jóvenes en diferentes contextos. Profesor, no podré reunirme con mi equipo para terminar el trabajo que nos dejó porque mi mamá va a trabajar este fin de semana y me quedará a cuidar a mi hermano. ¿Podemos entregarlo el miércoles? Está bien, no te preocupes. Gracias, profesor. Perdón. Oye, Karen, mi jefa va a chambear este fin, así que me toca echarle ojo al morro y no podré darle al trabajo que nos dejó el prof. Ya le comenté y dijo que no hay bronca, podemos entregarlo el miércoles. Ay, qué bueno. Oye, Karen, dile que te hable con la misma propiedad con la que le habló al profe. Bueno, es que Karen es de confianza, agarras la onda, ¿verdad? Claro, es normal que hablemos de una manera entre nosotros y de otra con los profesores, con nuestros papás o con los adultos que no conocemos. Ah, eso sí, según el sapo y la pedrada, cada vez que hablo con mi abuelita tengo que fijarme bien cómo le explico las cosas para que me entienda. Sí, es cierto, cuando voy a justificar una falta en control escolar hablo de una manera y cuando estoy con mis cuates hablo de otra. Bueno, también depende del lugar en el que estamos. Por decir, cuando estamos en una fiesta, hablamos de una forma distinta a cuando estamos en la clase. Mi papá dice que los jóvenes hablamos así para formarnos una identidad propia, pertenecer a un grupo y distinguirnos de otros. Nunca lo había visto de esa forma. Aunque ahora que lo dices, me he fijado que muchas veces hablamos como nuestros amigos o como las personas que vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Eso está muy bueno, pero ¿por qué hablamos de muchas maneras? A ver, revisen tu cel. Miren, encontré algo. Las variaciones, producto del uso de la lengua de los jóvenes, se relacionan con factores como estatus social y nivel educativo, región de donde proviene, ocupación, edad y sexo. Ah, claro, ¿recuerdan cómo habla la chava de la canción La Niña Fresa? ¿Qué se le antoja a la reina? La niña fresa. Ash, un banana split en buena onda, ¿no? Me llama la atención como mi primo de Tijuana dice, ¡está bien buena la party! A mí me encanta cómo habla mi tía la psicóloga. Es súper clara, concisa y siempre domina el tema del que habla. Muy bien, familia. Superemos el pasado tormentoso de nuestros progenitores y mejoremos nuestras acciones cotidianas. Sí, a mi primo de 4 años le tengo que repetir varias veces las cosas y a veces la explico con juegos y canciones. Y hay otros factores que también determinan la forma en la que hablamos. Escuchen. Una de las formas de identificar el habla juvenil es observar el léxico o frases que usan los jóvenes. Es claramente distinguible, porque el vocabulario se adapta a sus necesidades, a su ámbito social y cultural, así como a las tendencias de la época y a la tecnología, como el lenguaje de las redes sociales. Hola, ¿qué tal, maestro? En esta ocasión vamos a utilizar un elemento muy importante que es los bailes y tradiciones de nuestro México a través de la danza y el baile.
Bien, vamos a empezar entonces con este elemento básico. Ya conocemos los apoyos en el piso, empezamos con apoyos. Es importante utilizar lo que es el espejo. Entonces voy a utilizar pie izquierdo, para ustedes sería pie derecho. Empiezo con 3 apoyos y termino con la elevación de la rodilla contraria. Vuelvo a explicarlo, empiezo pie derecho, 1, 2, 3 y elevo. Ese es todo el movimiento que vamos a realizar. Ahora lo voy a alternar, empezando con pie izquierdo. 1, 2, 3. ¿Se entiende el movimiento? Ahora lo voy a unir, lo voy a hacer alternadamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Esto lo vamos a ir haciendo dependiendo de las secuencias que queremos trabajar. 4 tiempos, 8 tiempos, y podemos utilizar lo que son las direcciones derecha e izquierda, como son los flancos. Vamos a intentar hacerlo 4 tiempos de frente, 4 a la derecha, 4 atrás, 4 a la izquierda y termino de frente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Ahora la posición de las manos puede ir a los costados o puede ir atrás o puede ir a la cintura para empezar a dominar la cuestión del espacio que el alumno va a realizar. Bien, este movimiento se puede utilizar de forma individual o por parejas, o ya dependiendo de la creatividad que tú tengas en el aula para poder motivar a tus alumnos y poderlo hacer de manera divertida utilizando música específica de ese estado. Gracias.